Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo y de grado 11. Hoy con relación, digamos, a la actividad del reto número 2 que tiene que ver con química, voy a enfocarme a explicar un poco lo que tiene que ver con el Sudoku, que digamos que es el que presenta un mayor nivel de dificultad. La idea es que aquí lo que se va a trabajar un poco es en fortalecer las habilidades de pensamiento lógico matemático y para ello pues lo que voy a hacer es que ustedes primero en primera instancia de alguna manera me entiendan cuál es el análisis que deben realizar para poder resolver el sudoku y qué estrategia pues podrían seguir para poderlo solucionar. Entonces aquí hay que recordar que lo primero es que o sea, lo que sí quiero es que de alguna manera se siguen como instrucciones, es decir, se siga el paso a paso que me indica aquí y teniendo las reglas normales del Sudoku. De pronto no todos estemos eh, relacionados con un Sudoku o nunca hemos solucionado en nuestras vidas un Sudoku, no sé, pero de alguna manera pues el Sudoku me permite ampliar un poquito el análisis matemático porque hay que seguir unas reglas específicas para poder solucionar. Bien, entonces lo primero que yo voy a hablar aquí es sobre esto. Lo primero que vemos, lo que primero que se debe trabajar aquí es lo que tiene que ver con, van a buscar en la tabla periódica, de acuerdo al símbolo químico que está aquí, un momentico lo bajo, símbolo químico que está acá, o del número atómico que está acá, que es este número acá entero, van a ubicar en la tabla periódica sus elementos, o simplemente pueden buscar por el símbolo químico cuál es el nombre de ese elemento y lo van a colocar aquí al lado. ¿Sí? Bueno, en la hoja no. La idea es que de pronto sí lo trabajen en una hoja aparte, ¿cierto? Entonces van a colocar el nombre de cada uno de esos elementos. La primera clave que pues yo les voy a dar ahí con relación al desarrollo de la guía. Ya cuando pues hayan hecho eso, recuerden que el número atómico, digamos ya en la parte teórica, me representa el número de protones que tiene un átomo de ese elemento en particular. Es decir, por ejemplo, acá en el cloro, cualquier átomo de cloro siempre va a tener ese mismo número atómico y ese número atómico me va a representar la cantidad de protones que tiene siempre un átomo de cloro. Ahora, ¿qué hay que entender aquí? En la siguiente instancia es que hay que seguir las mismas reglas para el sudoku tradicional, solo que en vez de llenar las celdas con números, lo que hacemos es llenar las celdas de tres maneras diferentes de representar un elemento químico. En este caso, el símbolo químico o el número atómico, que es este de acá, símbolo químico, número atómico, acompañado de un elemento visual que está asociado a ese elemento químico, que en este caso es un héroe Marte. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada recuadro, ustedes observan aquí como el sudoku tradicional, lleva un total de 9, cada recuadro lleva un total de 9, digamos, recuadros, los cuales solamente, digamos, debe llenarse de acuerdo a lo que representa cada recuadro. Entonces, aquí tengo un cuadro de 9, acá tengo un segundo cuadro de 9, y aquí tengo un tercer recuadro de 9. Está bien, en 9 recuadros. Entonces, lo que debo tener en cuenta es que, por ejemplo, si aquí está llenado única y exclusivamente por el héroe Marvel, pues yo tengo que colocar de tal manera que no se repita ninguno de los 9 elementos con esa característica, como la figura o en este caso la representación del héroe Marvel. Por ejemplo, aquí yo tengo solamente símbolos químicos, pues por lo tanto también tengo que mirar que solamente debe estar representado acá símbolos químicos. Y aquí pues simplemente solamente debe estar representado el número atómico, es decir, los números que están acá arriba. Bien, ya teniendo en cuenta eso, hay que recordar que en las filas, es decir, en esta sección, no se puede repetir ningún elemento, ya sea o que esté representado como un de Marvel, ya sea que esté representado por un símbolo químico o ya sea que esté representado por el número atómico. Y también en las columnas, así, de esta manera, tampoco se puede repetir ningún elemento, es decir, ya sea que esté representado en alguna de las tres maneras de representarlo para este sudoku. Ahora la pregunta que ustedes me harán, ¿cuál es la estrategia que se puede realizar para poder solucionar, digamos, este juego, en este caso es este sudoku, digamos, este reto? Pues la manera más apropiada para poderlo solucionar es solamente trabajarlo en borrador y desarrollarlo o trabajarlo de alguna de las cuatro maneras que aquí está representado. Ustedes miran, pero cuatro maneras, ¿por qué?
porque además de tener el símbolo Marvel, el número atómico y el símbolo químico, pues ustedes ya en el primer punto lo que hicieron fue colocar el nombre de cada elemento. Entonces voy a ir al tablero como para hacer una explicación ya general de cuál puede ser la estrategia para que lo puedan resolver. Entonces aquí yo tengo mi sudoku y pues la idea es que ustedes vayan colocando el nombre. Entonces aquí por ejemplo tengo Na, que es sodio. Entonces aquí colocamos sodio y pues voy llenando el nombre en cada uno de los espacios o voy colocando el nombre de cada uno de los elementos de acuerdo a qué, al símbolo químico y al número atómico. ¿Bien? Y que está asociado ya a un elemento visual que es el R más. Entonces yo puedo, lo que puedo hacer es, por ejemplo, hacer de tal manera que, por ejemplo, podría trabajar uno de esos cuatro elementos netamente. Es decir, hago un borrador en el cual voy a colocar mi sudoku, pero voy a convertir todos a un solo elemento. Por ejemplo, si voy a trabajar, por ejemplo, es mucho más sencillo trabajar número atómico o, por ejemplo, elemento, símbolo químico, pues en vez de colocar en mi borrador esta figura, pues lo que voy a hacer es colocar lo siguiente. Ustedes ven aquí, voy a borrar esto. Entonces, en vez de colocar aquí la figura, pues lo voy a asociar al símbolo químico. Voy a trabajar todos con símbolo químico. Entonces, en este caso va a ser Fe, ¿cierto? En este caso va a ser aluminio, Al. En este caso, el 29 me representa el cobre, Cu. Entonces, yo lo que hago es en un borrador colocarlos en una sola imagen, en una sola representación. También lo podría hacer con las figuras. Si quiero ser más arriesgado, puedo colocar las figuras o los números atómicos, es decir, acá en vez de haber colocado Fe, hubiera podido colocar 26 en mi borrador, ¿sí? En un borrador que yo haga acá, hago esa representación antes de ir a solucionar directamente, por ejemplo, la hoja, si lo quiero solucionar en la hoja que me dan de respuesta para poderla enviar como evidencia. Entonces lo soluciono de esta manera. Esa es una estrategia. Eso me va a permitir de alguna manera hacer un mejor análisis a la hora de mirar qué elementos podría colocar y en dónde podrían ser los elementos que se podrían colocar en cada uno de los espacios disponibles. ¿Qué aconsejo yo? Aconsejo que de alguna manera ustedes miren aquellos espacios en donde hay una mayor cantidad de elementos o aquellas columnas en donde hay una mayor cantidad de elementos y comiencen a descartar qué elementos ya se han colocado. Recuerden que el sudoku es comenzar a colocar los elementos de una forma lógica, de tal manera que no se vayan a romper las reglas que se han establecido en algún momento dado. Ahora, esa es una manera de solucionarlo. La otra manera o la otra estrategia es que como es un sudoku, ¿cierto? Entonces yo podría enumerar mis elementos del 1 al 9. El número del 1 al 9. Perdón, del 1 al 9. Me equivoqué aquí con este número. Voy a borrar acá. Entonces comienzo a enumerar mis elementos así sucesivamente hasta llegar al 9. Entonces lo que yo puedo asociar es que cada elemento va a tener un número. Y lo que yo puedo hacer es aquí, por ejemplo, coger en mi borrador y comenzar a reemplazar el número que le coloqué al que se pudiera estar asignado. Por ejemplo, aquí para el hierro estaría asignado el número 4. Entonces aquí podría colocar, este podría ser el 4, el aluminio en este caso sería el 3, en este caso el cadmio podría ser 4, 5, 6, el 7, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer es convertir este sudoku que está en diferentes formas de representar en una sola, en donde voy a colocar números. Allá tendría mi sudoku tradicional y comienzo a poder aplicar las reglas para poder solucionarlo de la mejor manera posible. Se puede hacer otra estrategia, colocar los números y de alguna manera ya teniendo solamente números, pues primero soluciono todo con números, pues teniendo en cuenta aquí los espacios que están vacíos. Ya cuando haya solucionado con números, acá con números, pues lo que puedo ir es a traslapar en cada recuadro lo que estoy solucionando. Es decir, por ejemplo, aquí tuve uno de los números, acá. Entonces, ya sé que ese número está asociado a un elemento Marvel y lo que hago es hacer el dibujo de ese elemento Marvel. Ya cuando haya solucionado el sudoku de números. Entonces, puede ser otra manera de poderlo solucionar. Entonces, esta es una estrategia. La idea es que aquí no hay una solución, no hay una explicación. Por eso yo no les puedo decir, les tengo que explicar absolutamente todo para poderlo solucionar, pero sí le puedo dar como pistas de poderlo solucionar. Espero que de alguna manera
pues esas pistas que les estoy colocando aquí nos pueda llevar a desarrollar ese pensamiento lógico, que es un pensamiento, digamos, como lo veíamos ayer con grado 11, ese pensamiento que desarrolla competencias genéricas que son indispensables de forma general para muchos aspectos de nuestra vida. Y pues aquí yo lo quise asociar con el juego del sudoku. Espero que pues haya quedado claro. Espero que de alguna manera ustedes puedan asociar, digamos, las estrategias que les estoy colocando aquí para que lo puedan solucionar de una mejor manera. Muchísimas gracias por la atención prestada.